Buenas, yo soy Angélica Tapia de matrícula 100 69 90 54 y el día de hoy les vengo a hablar sobre la bioestadística y sobre todo lo que vimos en nuestro laboratorio de bases del análisis biométrico. La bioestadística es una rama de la estadística que se encarga de aplicar métodos estadísticos a la investigación médica y de salud. Esta es una herramienta muy importante para el análisis de datos y la toma de decisiones en la práctica clínica. El método estadístico es una serie de datos que utilizamos para poder analizar e interpretar los datos. Esos pasos serían los siguientes, que serían identificar el problema. Como primer paso, nuestro trabajo es definir el problema que se quiere investigar y establecer la hipótesis de trabajo. Tenemos que diseñar el tipo de estudio. En este paso se determina la población que se va a estudiar, el tamaño de la muestra que vamos a utilizar dependiendo del tipo de población y la cantidad de población que se tenga, el tipo de muestreo que se va a realizar y las variables que se vayan a medir. En tercera instancia tenemos la recolección de datos. En esta se procede a hacer un análisis utilizando técnicas de estadísticas apropiadas. Y en quinto y último, tenemos interpretar los resultados, que aquí se implica la revisión de todos los datos, la formulación de conclusiones y recomendaciones en relación al tema o problemática investigada. Entre las operaciones básicas para el método estadístico encontramos que es el recuento y presentación de datos. En este paso se realiza el recuento de todos los datos, se presentan en tablas o gráficos, las medidas de tendencia central, que son medidas que nos describen la posición de los datos en relación de un punto central. Las medidas de tendencia central más comunes son la media, la mediana y la moda. Tenemos también lo que son las medidas de dispersión, son medidas que indican cuánto se alejan los datos de una medida central. Las medidas de dispersión son comunes las medidas de dispersión más comunes son la dispersión estándar, el rango y la varianza. Y tenemos también el análisis de regresión. Es una técnica que permite predecir el valor de una variable en función de otra variable. El modelo más común es el modelo de regresión lineal. En la bioestadística es de suma importancia el conocer todos los parámetros para el análisis descriptivo. Entre esos tenemos la edad, que es una variable cuantitativa que se utiliza para describir la distribución de la edad de una población. Es una variable cuantitativa continua. El sexo es una variable cualitativa que se utiliza para describir la proporción de hombres y mujeres en una población. Tenemos también el número de casos, que es una variable cuantitativa discreta que se utiliza para describir el número de casos en una población. La incidencia es una medida que nos indica la frecuencia en la que ocurre una enfermedad en una población. Y también tenemos la mortalidad, que es una medida que nos indica la frecuencia con la que ocurren muertes en dicha población. También entre algunas aplicaciones inmediatas que tenemos en la bioestadística en la medicina, en cómo nos va a colaborar con nuestra carrera, la bioestadística es en el estudio clínico. La bioestadística es fundamental en el diseño, análisis, presentación de resultados de estudios clínicos que buscan evaluar la eficacia, la seguridad de tratamientos médicos. Los estudios clínicos pueden ser aleatorizados o controlados, lo que permite resultados más confiables y generalizables. También en epidemiología. La epidemiología es una rama de la medicina que se enfoca en el estudio de la distribución y determinantes de las enfermedades en poblaciones humanas. La bioestadística es clave, es muy vital para la recopilación y análisis e interpretación de datos epidemiológicos, lo que permite identificar patrones de enfermedad, factores de riesgo. También está en la investigación de salud pública. La bioestadística es esencial en la investigación de salud pública, ya que nos permite identificar tendencias y patrones en poblaciones y a la vez esta nos permite identificar mayores factores de riesgo y el desarrollo de políticas públicas de salud. Y también tenemos el análisis de grandes bases de datos con la digitalización de los registros médicos y creación de grandes bases de datos. La bioestadística se ha vuelto una herramienta crítica para el análisis e interpretación de esta información. La bioestadística permite identificar patrones
y tendencias en grandes conjuntos de datos, lo que nos permite poder identificar nuevas soluciones, nuevos medicamentos, nuevos tratamientos hacia dicha enfermedad o dicho problema que se presente. Y también tenemos que eso nos colabora en una medicina personalizada. Esta es clave para que ofrecer tratamientos médicos adaptados a las necesidades del individuo, de cada paciente. La bioestadística permite analizar y correlacionar diferentes tipos de datos médicos, como la genética, el historial médico, los resultados de prueba diagnóstica, para ofrecer un tratamiento médico personalizado y que sea efectivo para dicho tipo de paciente. Para concluir, la bioestadística es una herramienta fundamental y esencial para la investigación médica y de salud. Con el uso del método estadístico y las técnicas y parámetros de análisis descriptivo, se pueden obtener conclusiones y recomendaciones precisas y confiables. La bioestadística es una herramienta fundamental de la medicina moderna, ya que nos permite analizar, interpretar y presentar distintos datos de salud de manera objetiva y rigurosa. Eso ha sido todo por hoy. Esa ha sido mi conclusión sobre este laboratorio. Muchísimas gracias.